camino. Vamos a hablar de un personaje ahora que fue un personaje entrañable para Maldonado, carismático en su momento para Maldonado, que fue el padre Domingo de Tacuarembó. ¿Dónde nació el padre Domingo de Tacuarembó? En Tacuarembó. Era el 11º hijo de una familia de 12 hijos que se había trasladado de Udine, de Italia, es decir, de lo que es la región del Friuli, o sea, la Venecia Giulia, al norte de Venecia, y habían venido al Uruguay en la década de 1880. Y este, que era el 12º hijo, había nacido en 1899. Él decía que había nacido el 4 de mayo, después lo habían anotado en otra fecha, pero eso era bastante habitual en los nacimientos en la campaña, que cuando iban al poblado a hacer el cambio a comprar las provisiones o a vender los productos del campo, anotaran a los hijos, y entonces sí, los anotaban con mucho margen, después se le ponía multas. Entonces los mismos funcionarios arreglaban las cosas, le decía, bueno, póngale para tal fecha. Estaba anotado como el 18 de mayo, pero él decía que era mucho más, que había nacido mucho antes. Al padre Domingo lo anotan en Santa Isabel, pero Santa Isabel no había parroquia, lo terminan bautizando en la parroquia de San Gregorio de Polanco. Muy probablemente el párroco se trasladaba a Santa Isabel de Paso los Toros, que después sí fue parroquia, pero después de 1913. O sea que cuando él nació, lo anotaron en la cercanía en la cercanía de Paso los Toros. Ahí se había instalado una comunidad capuchina, y estos italianos, piensen ustedes, venidos de Italia, creando una familia, se agruparon alrededor de esa comunidad capuchina. Cuando ahora traté de establecer dónde quedaban esos campos donde había nacido el padre Domingo, que había lo que él le llamaba los campos de Bellavista, cerca de Estación González, me encontré al Servicio Geográfico Militar. El Servicio Geográfico Militar me proporcionaron los planos, todo eso desapareció, está tapado por la represa de Rincón, por el lago de la represa de Rincón del Bonete. Tal es así que en la estación de ferrocarril de Cardoso se tuvo que cambiar de lugar, se trasladó a la Chamberlain, en la estación del lago, y todo eso quedó cubierto de agua. Bueno, ahora es parte del lago de la represa de Rincón del Bonete. Un niño muy enfermo, asmático, con muchas dificultades respiratorias, con graves problemas durante los periodos invernales, y ese niño se fue incorporando a la comunidad capuchina en forma progresiva, y un día le dice a la madre que uno de los capuchinos había preguntado si alguien quería ingresar a la comunidad capuchina, y él le había dicho que sí. Y la madre, viendo la fragilidad del niño, ¿verdad?, y su precaria salud, dice, ¿qué van a hacer los frailes contigo?, le dice. Pero él se incorpora a la comunidad capuchina y empieza sus estudios secundarios, y después en forma progresiva, hasta que a los 19 años, justo terminada la Primera Guerra Mundial, lo envían a Génova a completar sus estudios. Hizo todo un largo aprendizaje, digamos, de su carrera, de su profesión de sacerdote, y lo gradúan en 1927 de sacerdote, y lo envían para acá, para Montevideo de nuevo, y de Montevideo lo envían a la Argentina. En el año 1929 estaba en el Gran Rosario, en una parroquia capuchina del Gran Rosario, y empieza con actividades desde el punto de vista docente. Después lo vuelven a trasladar a Montevideo. Ahí empiezan los tratamientos que eran inespecíficos, ¿verdad?, en el hospital Fermín Ferreira, y ahí empieza su asistencia además con los pacientes, ¿verdad? Y en el año 1940, después de estadía en el convento de San Antonio, en Montevideo, lo envían a Maldonado.
de párroco, nunca había sido párroco, y lo envían en 1940 a Maldonado de párroco. Tenemos que pensar, dice, me enviaron a Maldonado para morirme, decía, decía, para mejorar el clima, pero que las expectativas de vida que tenía un paciente asmático con una lesión tuberculosa no totalmente curada, me mandaron para morirme a Maldonado. Y en Maldonado me reviví. ¿Cómo era Maldonado en 1940? Maldonado, que era una ciudad colonial fundada en 1755, ¿verdad? Que llegó a tener en la época colonial con las guarniciones militares y todo, porque era una ciudad fundada como un centro administrativo y militar, Maldonado, y puerto. Llegó a tener unos 2.000 habitantes más o menos. En el año empiezan las invasiones inglesas, la revolución, la invasión portuguesa, la guerra de la independencia, las guerras civiles. Maldonado queda devastado en la Guerra Grande. A fin de siglo tenía 2.500 habitantes. Es decir, era una ciudad perdida en medio de los arenales, con una estructura administrativa de capital departamental, pero las otras ciudades del departamento, San Carlos, Rocha, eran mucho más grandes, se fueron emancipando y separando del departamento de Maldonado. Era una ciudad antigua, con muy poca población, que en 1895 a varios personajes le da por empezar a forestar los médanos alrededor de Maldonado y le hacen crecer un monte, todo en la zona de los arenales que rodeaban a la ciudad, entre la ciudad y el mar. Se hacen extensas plantaciones de pinos y de eucaliptus que se hacen progresivamente entre 1895, 94, 95 y 1903, en parte por particulares, en parte por el mismo municipio que inicia la forestación.